Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en este video tutorial vamos a continuar con los temas de la unidad 3, que viene siendo el dibujo isométrico y el dibujo oblicuo. En este caso vamos a tratarlo del dibujo oblicuo. Recuerden que en el video pasado vimos vimos nosotros el dibujo de una figura perimetral a forma de perfil con las letras TEC, o sea, con la palabra TEC, las letras TS, de la cual hicimos un perfil, y ese perfil lo extruimos en una longitud de 100 milímetros y logramos pues una vista de isométrico, donde hicimos una captura de pantalla, tanto de la vista de isométrico como de la vista de frente de perfil, que es la que nos va en un momento dado a proyectar nuestro dibujo oblicuo con el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Pues bien, voy a pasar al escritorio. Voy a abrir el FreeCAD 0.20. En el FreeCAD 0.20 vamos a abrir el archivo que ya tengo yo guardado. El archivo anterior lo llamé TEC oblicuo, de tal modo que en él guardé el isométrico y la vista de planta que tomé en el video pasado. Bien, aquí tengo ya el TEC oblicuo, que fue como lo guardé con el documento que tenía su nombre en el ejemplo anterior. Ustedes recordarán esta figura, o sea, este viene siendo el isométrico. Si nosotros le damos clic aquí, observamos que tenemos la vista de isométrico de la palabra TEC. Yo les pido para esta actividad que no dibujen completamente el croquis. Lo que vamos a hacer aquí, miren, vamos a seleccionar el pad. Bueno, en el pad nosotros tenemos, si recuerdan, tenemos el sketch, y el sketch en diseño de parte. Voy a abrir el diseño de parte. El sketch lo voy a seleccionar y lo voy a pedir edición para volverlo a ver tal como lo guardamos una vez que lo dibujamos. Ustedes recuerdan que este dibujo lo hicimos únicamente con el ajuste a la cuadrícula, o sea que no restringimos los elementos geométricos ni las dimensiones de esta figura. Solamente con el ajuste a la cuadrícula nosotros dibujamos todo el perímetro, de tal modo que logramos este dibujo que tiene 24 grados de libertad para poderse restringir. No lo vamos a restringir, lo vamos a dejar así como está, con los 24 grados de libertad. De cualquier modo, esta es una figura cerrada, con la cual va a responder con las herramientas de croquisado, como el de extrusión y es el vaciado. Entonces, bueno, pues nosotros cerramos esto, y para yo aprovechar el dibujo anterior y no tener que redibujar la palabra TEC, pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionar Pad y lo voy a borrar dando clic derecho en el ratón. Tengo aquí la acción de borrar. Borro y me queda únicamente el sketch. Como pueden ver en el modelo, en el diagrama de árbol que tengo desplegado, ya no aparece la extrusión. O sea, la operación de pad o de extrusión que había generado la acabo de borrar y únicamente me aparece el perfil de la palabra TEC unidas perimetralmente. Bueno, pues con esto yo estoy listo para iniciar mi nueva herramienta de proyección de planos, que es la que me va a permitir a mí generar una forma volumétrica con las características del dibujo oblicuo. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer para iniciar el procedimiento de dibujo oblicuo, o más bien dicho, de la aplicación de la herramienta de proyección de planos, lo que voy a hacer es primeramente seleccionar el sketch o plano creado anteriormente. Este se puede decir que es mi sketch original y yo construí uniendo solamente los puntos de la malla, de la rejilla. Bien, lo que voy a hacer aquí es, dando clic derecho,
voy a seleccionar copiar para hacer una copia de ese sketch. Selecciono, en este cuadro me dice que qué es lo que voy a copiar, le pido que es todo, le doy OK y me vuelvo a posicionar en la palabra sketch seleccionada, doy clic derecho y ahora lo que hago es pegar. Al pegar pueden ver que apareció otro sketch. Mi sketch original es así como dice literalmente el sketch sin índice, mientras que la copia viene siendo el sketch 001. O sea que este es el original y este otro que voy a remarcar viene siendo la copia. Bien, para yo poder aplicar la herramienta de proyección de planos, en este momento yo ya tengo dos planos, un original y una copia de ese original. Pues yo lo que tengo que hacer es desplazar uno de los planos, en este caso va a ser la copia, a una cierta distancia con respecto a la posición del plano original. Entonces yo lo que hago en la ventana inferior que corresponde a la pestaña de vista y datos, ahorita tengo desplegada la de datos, voy a irme a lo que es el attachment. El attachment viene siendo adherencia. Entonces aquí le doy clic en attachment, me posiciono en los 3 puntos, en la casilla de 3 puntos, vuelvo a dar clic y me aparece esta ventana de desplazamiento. Entonces aquí yo voy a mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z el plano de copia. Entonces lo voy a separar con respecto al plano original que viene siendo el sketch y la copia es el sketch 001. Bueno, pues voy a mover con respecto a X, pueden observar cómo voy haciendo un movimiento, cómo se va desplazando un croquis sobre el otro. Podemos ver sobre el eje X, le voy a dar una dimensión de 80 a ese desplazamiento. O sea, una vez que lo hice progresivamente, después le di el valor exacto, el valor total, y ven cómo se ha desplazado la palabra TEC sobre el eje de las X, sobre la palabra TEC del plano original. Entonces la copia se ha desplazado 80 milímetros por el eje X hacia el lado positivo. Ahora, con respecto al eje Y, el eje Y viene siendo prácticamente la dimensión que va a tener en este caso mi figura que voy a formar. Yo le voy a dar, pueden observar ustedes el desplazamiento que va teniendo, o sea, se va despegando por el eje Y la palabra TEC. Le voy a dar en este caso 100 milímetros. 100 milímetros, ustedes recordarán que 100 milímetros fue la medida que le dimos como longitud a la extrusión. Entonces esto significa que va a ser mi longitud de mi figura. Y el eje Z lo voy a mover, pero en forma inversa, o sea, en forma negativa, para desplazar hacia arriba la figura en menos 80. Entonces con esto voy a acomodar mi vista para que se pueda observar dónde quedó la palabra TEC. En este caso la palabra TEC de la copia se posicionó 80 milímetros a la derecha y 80 milímetros hacia arriba y con un fondo de 100 milímetros sobre el eje Y. En este caso el eje X y el eje Z, que viene siendo el plano original donde está trazada la palabra T en el sketch, en el original, nosotros desplazamos la copia 80 milímetros a la derecha y 80 milímetros hacia arriba, o sea, sobre el eje vertical, de tal modo que con este movimiento que le dimos, nosotros le proporcionamos las características que tiene el dibujo oblicuo. En este caso, el eje Y, que viene siendo el fondo, viene siendo la longitud que va a tener mi forma volumétrica. Voy a disminuir poquito para que puedan ver los dos sketches, el original que viene siendo el que está en color blanco y la copia que viene siendo el que está en color verde. Con esto, bueno, pues acuérdense de estos valores. Yo voy a darle la aplicación.
o lo que es lo mismo sería darle OK para aceptarlo como tal. Le damos OK y en este momento, ¿verdad? Pues ya tengo yo mis dos planos. Ahora ya tengo yo en este caso, pues se puede decir que los planos listos para poderlos proyectar. Lo que voy a hacer en este caso, voy a seleccionar el plano original. Una vez que tengo seleccionado el plano original, observen cómo se puso en verde. Si selecciono la copia, observen que el verde se pone el que está en la parte superior. Entonces, si selecciono el original, que fue el primero, es el que se pone en verde, es el que está en la parte inferior. Y yo ya tengo seleccionado el plano original. Voy a irme a la pestaña de tareas y en la pestaña de tareas tengo crear croquis, tengo extruir, tengo el vaciado, el agujero, revolución, ranura, tubo aditivo, tubo sustractivo y tengo proyección aditiva que viene siendo los planos de proyección, o sea, la herramienta de proyección de planos. Es aditiva porque me va a generar un volumen en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a generar un volumen entre el primer croquis y el segundo croquis con el perfil que tienen los croquis. Entonces selecciono la herramienta, proyección aditiva. Aquí podemos ver que en el cuadro de los parámetros de proyección me aparece en el renglón objeto, me aparece el sketch. Quiere decir que a partir de este objeto se va a generar mi perfil, o sea, mi figura, a partir del sketch. Y esto se va a hacer hasta, vamos a añadir la sección, que vean ustedes que se puso en color morado el perfil original, y yo selecciono el otro perfil, y en este momento ya me genera mi proyección. Pueden ver ustedes que en la ventana de información se agregó el sketch 001. Esto significa que la proyección se va a hacer del sketch al sketch 001. Bien, a partir de esta nueva versión, la 0.20 de FreeCAD, esta herramienta está mostrando estos mensajes de error, aunque sí ejecuta la operación. Esta versión 0.20 se publicó apenas en junio de 2022 y pues de aquí a que salga la revisión del 2021, pues esto tiene correcciones, o sea, se va modificando la versión 0.20 y se le van agregando índices 0.20.3, 0.20.5, etcétera, de acuerdo a las revisiones que se le vayan haciendo. Entonces esto los desarrolladores pues lo toman en cuenta y van revisando pues conforme tienen los reportes de lo que va uno ejecutando, de tal modo que pues ellos lo revisan y lo corrigen, de tal modo que no es preocupante, además de que sí ejecuta la operación. Bueno, pues cierro esta ventana de observación para verlo completo. Reduje de tamaño, le doy OK para seleccionar. Para terminar la operación, me siguen apareciendo los mensajes. Cierro la ventana de mensajes y aquí tenemos ya la palabra TEC en forma de perfil, pero pues esta tiene otras características. Este TEC es exactamente igual al que me salió en el ejercicio anterior, o sea, el isométrico del ejercicio anterior es exactamente igual que este. Pero la vista de planta, me voy a pasar a la vista de perfil o de alzado, que es esta de frente o de alzado. Vean ustedes la forma que tiene. O sea, esto cubre las características, esta vista cubre las características de una proyección de dibujo oblicuo. O sea que uno de los planos, una de las vistas de la forma volumétrica viene siendo paralela al plano de proyección. En este caso, el plano de proyección oblicua es el plano de frente, o la vista de frente o de alzado. Entonces, ven ustedes cómo se ve de frente. ¿Por qué? Porque se ve la figura tal como la dibujamos en el croquis. O sea, no está deformada como se ve pues prácticamente en otro tipo de vistas. Entonces, en este caso, vemos cómo al fondo del perfil, pues se tiene cierta inclinación, que es la oblicuidad que tiene
el dibujo oblicuo. O sea que tenemos un cierto ángulo, un ángulo de inclinación en la oblicuidad, de tal modo que nos da esta impresión de 3 dimensiones hacia el fondo de la figura. Entonces el fondo que tiene esta figura viene siendo de 100 milímetros, que fue la distancia que le dimos en el eje Y. La dimensión, podemos ver que acá en el fondo, el plano que forman las siglas, que fue hasta donde se proyectó, lo desplazamos 80 milímetros sobre el eje X y lo levantamos 80 milímetros sobre el eje Z. Y el fondo, que fueron 100 milímetros, es la distancia, es la longitud que tiene el perfil de esta figura. Entonces estas dos figuras pues fueron las que se hizo captura de pantalla en el dibujo anterior y se pegaron en otro documento, de tal forma que pues en el siguiente video únicamente lo que vamos a hacer es comparar esas dos capturas de pantalla. Entonces aquí voy a regresar al dibujo isométrico. Aquí está el dibujo isométrico, lo voy a centrar un poquito, aquí lo tengo, y voy a aplicar la captura de pantalla. Ya lo hice la captura, ahora lo voy a pasar al Paint de los accesorios de Windows. Le doy aquí pegar, me aparece la figura, la podemos ver aquí, la selecciono para poderla cortar, la selecciono, hago esta selección, tengo esta selección, le voy a aplicar la herramienta de copiar y esta copia me la llevo y la pego en el documento que tengo en el otro monitor. Ejecuto la operación de pegado, ¿verdad? Y ya regreso con esta vista. Aquí, bueno, pues voy a regresarme un paso en el Paint para quitar la imagen. Voy a quitar el Paint y ahora paso a la vista de frente o de alzado. Aquí la tenemos, la vista de frente o alzado. Vuelvo a traer nuevamente, antes de traer la vista de Paint, voy a hacer la captura de pantalla. Esta es la captura de pantalla, como pueden ver. Ahora sí me traigo el Paint. Y en el Paint, pues le doy el pegar. Aquí aparece ya mi vista de Paint con mi imagen. Selecciono la parte que voy a cortar. Selecciono la parte que voy a cortar. Ya la tengo, le doy copiar. Nuevamente me paso al documento que tengo acá al exterior. Me parece que hice el mismo ejercicio, creo que copié la misma figura. Ahorita voy a regresar y tomar el isométrico. Bueno, de cualquier modo lo capturo para estar seguro de lo que hice. Vuelvo a dejar minimizado el Paint. Tomo el isométrico. Ok, parece que no lo había tomado el isométrico. Bueno, pues hago la captura de pantalla. Abro el Paint. Le doy un paso atrás al Paint para quitar la imagen anterior. Le doy pegar. Ya tengo aquí la imagen. Selecciono lo que quiero copiar o cortar. Justamente saqué la parte que quiero cortar. Justamente le doy copiar y esto es lo que pego en mi documento que tengo en el monitor adicional. Pues bien, ya con esto, ¿verdad? Pues con esto nosotros terminamos este video. Voy a cerrar el Paint. No lo voy a salvar. Eso nomás me sirvió como auxiliar para hacer el recorte, para hacer la captura de pantalla. El FreeCAD, bueno, pues eso lo voy a cerrar tal como está, con el dibujo oblicuo.
regreso al gusto parlante para hacer la despedida del video. Y pues bien, pues vendría siendo todo sobre el dibujo oblicuo. Ahorita en el siguiente video pues vamos a ver la diferencia que existe entre las dos capturas de pantalla de la extrusión y de el dibujo oblicuo que generamos con la herramienta de proyección de planos. Esa herramienta de proyección de planos pues fue una nueva herramienta que dimos nosotros para generar una figura volumétrica. En la unidad número 4 prácticamente gran parte de la unidad se refiere a la construcción de sólidos a partir de los planos, y pues veremos la mayor parte de las herramientas que se tienen en las herramientas de croquisado para generar partes volumétricas. Pues bien, eso es todo. Espero haya sido de interés, de utilidad para ustedes. Que estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que estén viendo este video. Hasta pronto.